Vamos a iniciar el tema de programa de acción específico de atención al envejecimiento. Estos programas de atención a la salud por grupo etario son característicos de todos los gobiernos. Específicamente vamos a ver el del estado de Puebla porque es el estado en el cual nos desarrollamos. Tenemos a la universidad y ustedes van a tener que hacer su servicio social ahí. Entonces ustedes necesitan conocer cuáles son las pautas, cuáles son los lineamientos de este tipo de atención, ¿sale? No es de que nada más llegue el viejito y le van a tomar la presión y le van a saludar. No, tiene ciertos lineamientos, tiene ciertas condiciones preestablecidas para que éste pueda obtener una atención de calidad. Todo lo que se haga en un centro de salud, en un hospital, tiene reglas, tiene formas de conducirse, tiene formatos, tiene lineamientos que se basan acorde a las famosas guías de práctica clínica, a las normas oficiales mexicanas, en última instancia a protocolos nacionales e internacionales. Entonces tenemos que conocerla porque no nada más es llegar, reconocer a un paciente, saber qué tiene, sino también conocer los lineamientos porque de esos lineamientos vamos a ser nosotros evaluados. Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa de atención al envejecimiento? Es promover un envejecimiento activo, saludable, de calidad, que ofrezca los servicios de salud del Estado de Puebla una atención centrada en el paciente y en la sociedad. ¿A quiénes específicamente recuerdan a la población mayor de 60 años, que según la Organización Mundial de la Salud categoriza a toda persona mayor de 60 años como un adulto mayor en un país en vías de desarrollo? Entonces, ¿qué es lo que hace la Secretaría de Salud a través de los médicos, de las enfermeras en general? Realizar detecciones. Un paciente ya geriátrico, lamentablemente y difícilmente, cuando ya tiene preestablecida o ya establecido una enfermedad, ya el tratamiento es curativo en las patologías que puedan ser curadas, pero en la gran mayoría son enfermedades que ya inexorablemente van a tener un camino y un desarrollo que muy difícilmente va a poderse cambiar. Entonces lo que se tiene que hacer es detectar aquellas todas situaciones en las que nosotros podamos incidir de manera temprana. ¿Y cuáles son estas? La depresión, alteraciones de la memoria, incontinencia urinaria, riesgo de caída y riesgo de caída por osteoporosis. Si se dan cuenta, son enfermedades que, por ejemplo, las alteraciones de la memoria, una vez establecidas, ya no va a haber vuelta atrás, pero que si uno tiene un diagnóstico temprano, se pueden retrasar lo que es la aparición de sintomatología más grave o detectar alguna causa no neurológica de estas alteraciones de la memoria. Y si es una causa no neurológica, el desenlace para el paciente puede ser totalmente diferente. Entonces, fíjense que aquí hay un paréntesis muy importante que es la de promover la salud de la próstata en todo masculino mayor de 45 años que acuda al servicio de salud. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama hiperplasia prostática que viene de hiper, mucho, plasia, crecimiento en número de las células prostáticas. La próstata es un órgano que se va a encargar, entre muchas otras actividades, de proporcionar ciertos nutrientes, ciertos lubricantes, ciertos conservadores a lo que es el semen. Eh, Estas células son hormonodependientes y por lo tanto van a estar eh, necesitadas o van a estar a la merced de un control hormonal. Ahora bien, ahora bien, ¿por qué se hace un paréntesis en lo que es las detecciones en pacientes mayores de 45 años? Porque es una edad promedio en la que empieza a haber ciertos problemas de la próstata y que si bien son detectados a tiempo, nos pueden detectar inicios de cáncer, inicios de hiperplasia prostática que nos podría desarrollar una neoplasia prostática.
Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Promover acciones que faciliten en el adulto mayor una atención integrada de la salud y por lo tanto mejorar su calidad de vida. Como les digo, el chiste, el fin legítimo de la atención en el adulto mayor no es que nuestro adulto mayor rejuvenezca o que se sienta joven, sino que viva ese proceso de envejecimiento de una manera digna. Entonces, para hacer distintas formas de prueba, de tamizaje, de encontrar ciertos padecimientos en una población específica. ¿Qué es un tamizaje? Es aplicar una prueba a una población específica y de esas personas a las que se le aplicó, detectar cuáles son los casos sospechosos o sugerentes de una enfermedad. El primer test que nosotros utilizamos en la Secretaría de Salud es el famoso mini mental de Fonstein. No recuerdo si nosotros ya lo vimos alguna vez en la clase o ya lo aplicamos. El mini mental de Fonstein nos evalúa ciertas características de la neuropsicología. Nos evalúa el estado de funcionalidad no tanto cerebral, sino mental, en el aspecto de funciones, de las funciones superiores del cerebro, es decir, interpretación, abstracción, memoria, ¿sale? De los conocimientos que nosotros podemos tener guardados. Por ejemplo, este examen del mini mental nos evalúa si el paciente está orientado, en qué tiempo, en qué lugar, si está orientado en persona, él sabe quién es o tiene ciertos problemas para reconocerse, una cierta percepción del yo, sabe quién es. Hay gente que uno le pregunta y dice, bueno, es que no recuerdo mi nombre. Y bueno, ¿cómo no se va a acordar de su nombre? Pero son problemas tan neurológicos que, bueno, incluso te pueden olvidar su nombre, dónde viven, cómo caminar, cómo hacer del baño, muchas cosas. También evalúa lo que es la abstracción y la lógica matemática. La abstracción se refiere a la capacidad del cerebro para enfocarse en una determinada tarea y la lógica matemática pues es la capacidad mental de realizar sumas, restas, operaciones matemáticas, es decir, la capacidad mental de interpretar números y guardarlos, fijarlos y evocarlos en la memoria. Es decir, ¿cómo evaluamos nosotros a nuestro paciente? ¿Sabe qué, señor? Vamos a hacer una resta. Vamos a restar a 100, le vamos a quitar 7. ¿Cuánto es? 93. Y a ese 93 le vamos a quitar 7. ¿Cuánto es? 86. Y así tiene que seguir una serie de números hasta que nosotros logremos detectar un error o que el paciente lo puede realizar sin ningún problema. También hay un apartado que es del lenguaje. Nuestro paciente puede evocar muchas palabras de un determinado grupo semántico, es decir, muchas palabras de un grupo categorizado de objetos, situaciones. Lo más común que se les pregunta, oiga, dígame todos los nombres que se le ocurra de frutas rojas. Fresa, frambuesa, cereza, manzana, betabel. Entonces, si el paciente tiene dificultades para poder abstraerse, es decir, pensar, evocar recuerdos y los tiene que organizar, ahí hay ciertos problemas que nos pudiesen sugerir una demencia. Mucha gente cree tontamente que una demencia es de que el paciente está loco. No, una demencia es todo proceso orgánico funcional cerebral que causa un declive
de las funciones cerebrales superiores. También evalúa lo que es el componente visoespacial, es decir, la capacidad del paciente que tiene de abstraerse, de poner atención, de copiar e interpretar lo que es una figura, guardarla en su memoria, copiarla y por lo tanto evaluar la memoria de trabajo. El paciente sabe dibujar, sabe para qué sirve un lápiz, sabe qué es un lápiz. Entonces, vean cómo esas cosas que parecen muy tontas, muy obvias, incluso hasta estúpidas, nos indican que el paciente, bueno, sí recuerda qué es un lápiz, sí recuerda para qué es un lápiz, cómo tiene que agarrar un lápiz, para qué sirve un lápiz, qué es la punta, qué tiene la punta, para qué sirve la punta de un lápiz. Vean cómo todo eso, si ustedes se dan cuenta y se ponen a pensar, son conocimientos muy tontos, pero nosotros lo sabemos, sabemos que la punta sirve para escribir, el lado romo de un lápiz, que es la goma, sirve para borrar, y para borrar significa que nosotros entendemos el concepto de eliminar un dato, y por lo tanto si conocemos el concepto de eliminar un dato, significa que conocemos el concepto del error, y si conocemos el concepto del error sabemos el concepto de lo verdadero. Bien, como todo tiene un chiste, o sea, no nada más es de que a alguien se le haya ocurrido realizar una prueba, realizar un test para ver, si puede dibujar. No, tiene toda una implicación neurofisiológica detrás. Existe otra escala de una escala de depresión, que es la famosa escala de Yeshabash, y la escala de depresión nos evalúa ciertos ítems o ciertos cuestionarios o preguntas, cuestionamientos que han estado siendo investigados desde hace más de 40 años por las universidades de Estados Unidos, en las cuales ya se han validado y que es validado que ya se han puesto a prueba ciertas preguntas para que estas puedan tener un cierto valor predictivo positivo para lo que son los síntomas depresivos en un paciente. Entonces, esta escala de depresión nos evalúa qué tanto el paciente se siente triste, funcional en su vida diaria. Vean cómo hay una serie de ítems, de preguntas, de cuestionamientos, que en realidad no te pregunta directamente si eres feliz, si te sientes triste de manera directa, sino que va iniciando con cierto tamizaje, con ciertas pruebas que te van sugiriendo ciertos componentes psicoafectivos del paciente. ¿Está usted básicamente satisfecho con su vida? Hay mucha gente que dice, no, es que yo ya no quiero vivir, soy un estorbo, todo el mundo se burla de mí, porque todo el mundo me odia. Entonces, ve ese componente psicosocial alterado del propio yo, en el cual el paciente causa una menosvalía, ¿sale? Pero fíjate cómo todo es más que nada una propia percepción, una alteración de la realidad. La realidad en realidad no es la realidad. Si tú te pones a pensar, la realidad es lo que tú interpretas. Tus ojos ven la realidad. Y incluso hasta eso puede ser cuestionado, porque puede haber ciertas ilusiones, pero la realidad es lo que tú interpretas. Tú interpretas como verdadero, pero tú no sabes si esa interpretación de lo que tú estás viendo está siendo manipulada. Entonces, el chiste de estas preguntas que son muy rebuscadas en algunos casos es buscar y tamizar, detectar, descartar que un paciente mienta. Porque hay gente que miente como para que se le tenga cierta compasión. Bien, pobrecito, hay que ayudarle. Este tipo de preguntas están muy bien estudiadas para encontrar, descartar o confirmar procesos depresivos. Vean cómo les dice, no tan directamente llegando a las preguntas, sino dice, ¿siente que su vida está vacía? Si tú le preguntas esto a una persona del campo, bueno, ¿qué significa vacía? ¿A qué se refiere? Bueno, ¿usted se siente contento con lo que ha hecho en su vida? ¿Sale? Se siente inútil, sin motivaciones, se siente lleno de energía, se encuentra sin esperanza. ¿Cree usted que es maravilloso estar vivo? O sea, también ustedes tienen que interpretar y adecuar el lenguaje a la población. O sea, si tú le dices,
a un adulto mayor de 80 años con síntomas depresivos que si cree que es maravilloso estar vivo, bueno, ¿qué se refiere con esta pregunta? ¿Le gusta a usted estar vivo, señor? Disfruta estar vivo, disfruta de los días, disfruta de las tardes, disfruta de estar con sus nietos y tú lo tienes que interpretar, ¿sale? El paciente muy difícil te va a decir, bueno, sí, sí me siento motivado y estoy lleno de energía. El paciente a lo mejor ni conoce qué es el concepto de energía o para qué o en qué se ocupa el término energía en el contexto en el que él se desarrolla. Existe otra prueba, otro test ya validado, que es el de los síntomas prostáticos. En él, nosotros le hacemos una evaluación directa de preguntas a nuestro paciente que vaya a consulta, o cualquier persona mayor de 45 años, que no haya sido estudiada por primera vez en el año, o que haya acudido a consulta primera vez en el año, se le van a hacer una serie de preguntas que van a estar relacionadas a el vaciamiento de la vejiga, a la frecuencia miccional, a la incontinencia, a la trasvasación de la orina, a síntomas de chorro débil y a síntomas de esfuerzos. ¿Sale? Nuestro paciente puede decir, bueno, es que yo me levanto al baño incluso hasta 5 veces en la noche, pero ¿qué significa eso? Tenemos que tener en mente la gran cantidad de diagnósticos que nos pueden llevar a esa entidad clínica que es la poliuria. Poliuria se va a definir como una micción repetitiva y no importando la cantidad. Entonces, a lo mejor nuestro paciente se levanta 5 veces al baño porque tiene una infección de vías urinarias. 5 veces porque a lo mejor tiene un tumor en la vejiga. 5 veces porque a lo mejor él tiene enfermedad, síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, el famoso SAOS, que dejan de respirar por la noche. Y eso causa a nivel central acidosis, lo que causa un aumento de la eliminación de ácidos en la orina y un aumento de la retención del bicarbonato de sodio, lo que causa una acidosis interna y por lo tanto una necesidad de eliminar ácidos por la orina. Y en realidad nuestro paciente no tiene una infección de vías urinarias. Trata de eliminar lo que son ácidos a través de la orina y por eso acude muchas veces a la orina, al baño en la noche, porque deja de respirar en la noche. Entonces, vean cómo este tipo de preguntas están bien buscadas, pero ustedes también depende del resultado de quien aplique estos conocimientos. Por favor, si ustedes tienen dudas, no se vale decir, es que la universidad no me enseñó, es que el maestro no me enseñó. Yo siempre les he dicho, en lugar de que se vayan a 80, en lugar de que se vayan al jaripeo, donde van a ir hombres desnudos, en Martínez o cosas así, mejor pónganse a estudiar, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar no solamente en su trabajo, no solamente en su servicio social, sino que les va a ayudar a detectar problemas reales en el paciente. El paciente va a su clínica, a su centro de salud, porque tiene un problema que merece ser tratado. A veces esos problemas solamente son sentidos, solamente son una vía de escape al que el marido lo golpea, simplemente es un síntoma porque la señora ya está histérica y el señor ya no la aguanta y quiere un tratamiento antidepresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos la obligación de conocer ese tipo de padecimientos, de reconocerlos, no nada más nos pasemos con el primer diagnóstico que siempre tenemos en mente, sino hay que indagar un poquito más, pero para indagar hay que conocer. Como dice un viejo adagio, un viejo dicho por ahí, que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que si tú no sabes reconocer los síntomas de una enfermedad, por más que tú lo veas, no la vas a identificar nunca. Entonces, por lo tanto, este cuestionario también tiene muchos otros ítems como lo de la frecuencia. Bueno, perdón, lo del vaciamiento. ¿Sientes que tu vejiga se vacía completamente o tienes que pujar, tienes que esforzarte para que toda esa orina pueda salir? ¿Qué significa eso? Que hay una debilidad en el esfínter, hay una debilidad en los músculos del suelo pélvico,
hay cierta obstrucción que a lo mejor no es debida a un crecimiento prostático, a lo mejor tienes ahí algún lito o alguna piedra en tus vías urinarias que causa esa cierta obstrucción. Entonces, vean cómo los síntomas prostáticos no nada más se limitan a la próstata, son simuladores de muchas grandes enfermedades, o las demás enfermedades son simuladores de síntomas prostáticos. El chorro débil también nos va a hablar de cierta dificultad para el vaciado de la orina. Incluso hay goteo. ¿Por qué? Porque ese rebosamiento, ese sobrellenado de la vejiga nos va a ocasionar que nuestra vejiga vaya llenándose de más y vaya tratando de expulsar esa orina de más en una forma de un chorro extra. Entonces, aparte del cuestionario de lo que es los síntomas prostáticos, se tiene que realizar un examen de próstata. Mucha gente le tiene miedo o le tiene cierta pereza, flojera, miedo, pena, pudor, porque es, güey, ¿cómo le voy a meter un dedo a mi paciente por su ano? Hace un mes más o menos salió en Estados Unidos la noticia de que una persona que había ido al urólogo, el médico le realizó un tacto rectal, este tacto rectal le ocasionó un orgasmo a este paciente, hombre, y el paciente se sintió vulnerado en su masculinidad, buscó después a este médico y lo mató, porque él en su mente, quizás hasta retorcida, dijo, bueno, es que este señor, este médico me metió el dedo en el ano y me hizo sentir placer. Y lo sintió mal porque fue provocado por un hombre. Entonces vean cómo este tipo, regresamos otra vez al concepto filosófico, psicosocial de valores personales de lo que es la realidad. La realidad es que metieron un dedo para realizar un examen, pero esta persona en su propia verdad, que él considera verdad, él lo tomó como una ofensa que le haya dado un orgasmo. O sea, güey, mucha gente puede decir, bueno, pues entonces, ¿cómo el doctor lo tocó? Bueno, si tú te pones a estudiar las terminaciones nerviosas de todo lo que es el plexo lumbar, el plexo sacro, el plexo solar, que se encuentran a ese nivel, pues las terminaciones nerviosas te pueden llegar, si son estimuladas de maneras específicas, pueden llevarte incluso hasta la em, representación pues de un orgasmo. Entonces vean cómo este tipo de ideas son a veces limitantes para la exploración física de los pacientes, porque el paciente va a decir, bueno, ¿por qué me revisan mi ano? ¿Por qué me van a meter un dedo? Eso solamente lo hacen los homosexuales. Y tienen esa idea. ¿Saben? Nosotros tenemos que dejar bien en claro que es parte de un procedimiento médico y se tiene que realizar, por favor, no le tengan miedo al paciente, no le tengan miedo. Ustedes son los que mandan, ¿sale? No le tengan miedo al paciente. Entonces, ahora bien, todo esto, ¿qué significa? Y está bonito.
Entonces, vamos a pasar con un siguiente ítem, con un siguiente cuestionario, que es el riesgo de incontinencia urinaria y el de síndrome de caídas. Recuerden que ya nos vimos lo que es el síndrome de caídas. Entonces, la incontinencia urinaria es un problema muy importante en lo que son los adultos mayores. ¿Sale? ¿Por qué? Porque por la propia debilidad y por el propio rebosamiento de lo que es la vejiga, nos va a ocasionar incontinencia, ya sea en hombres o mujeres. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles van a ser las preguntas? Algunas de las preguntas van a decir, bueno, ¿pierde usted orina cuando no lo desea? ¿Usted usa algún protector, toalla o paño higiénico en caso de pérdida de orina? ¿Tiene usted problemas de la vejiga? ¿Se moja sin querer? ¿Acude de manera frecuente a orinar al baño con mayor frecuencia en la noche? Fíjate cómo se va a considerar positivo si el paciente va a contestar, aunque sea una de las cuatro preguntas. Y el síndrome de caídas. ¿Ha presentado dos o más caídas en el último año? Sí o no. ¿Sale? Entonces, ¿es positivo si se ha caído más de dos veces? ¿Es negativo? Pues sí ha contestado que no. Algo muy importante también es el riesgo de fracturas por la osteoporosis. Recuerden que la osteoporosis es un problema de mineralización de lo que es el hueso. No es tanto un problema de que el hueso no absorba calcio, sino que la osteoporosis, bueno, la fisiología normal de lo que es el hueso es que el hueso está en un constante recambio, es decir, se deposita hueso, se elimina hueso, se deposita hueso, se elimina hueso, pero más que hueso es el calcio, ese calcio totalmente necesario, a veces ya no se reabsorbe de manera adecuada en los huesos y se elimina. Y como se elimina, el hueso, en lugar de absorber el calcio que le hace falta, lo va perdiendo. Y si lo va perdiendo, esa dureza de los huesos se va, obviamente, también perdiendo. Entonces, ¿qué vamos a preguntar en un paciente de más de 60 años? Si el paciente ha tenido alguna fractura previa de vértebras o de fémur sin un trauma severo. Es decir, un paciente que de repente se resbaló muy levemente y ya se fracturó. Un resbalón muy leve no te va a ocasionar una fractura nunca. ¿Sale? También se preguntan ciertos componentes heredofamiliares, como lo es que si los padres del paciente han sufrido fracturas de cadera. Aquí tenemos que ser bien enfáticos y decirle, bueno, señor, le voy a hacer unas preguntas que incluso pues pueden sonar un poco raras porque vamos a hablar de sus papás. Y el señor, bueno, es que yo tengo 70 años, ¿por qué me pregunta de mis papás? Si mis papás murieron hace 50 años, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, tenemos que dejar bien en claro para ver el riesgo, la propensión de nuestro paciente a nivel genético. Fuma, si utiliza glucocorticoides, dexametasona, hidrocortisona, cortisona, prednisona, ¿sale? Para lo que es algún tratamiento inmunosupresor contra la artritis, contra algún tipo de dolor muy grave que utilice este tipo de medicamentos antiinflamatorios. Si le han diagnosticado artritis reumatoide, ¿sale? Si tiene algún tipo de osteoporosis secundaria, es decir, aquel tipo de por deficiencia de vitaminas, algún tipo de enfermedad genética congénita, como la osteogénesis imperfecta, hipertiroidismo, ¿sale? Y menopausia. O si toma 3 o más copas de alcohol diariamente. Entonces, nuestros pacientes van a ser positivos para un riesgo de fracturas por osteoporosis cuando lo que el puntaje es mayor a 7 puntos, pero este se va a cuadrar y encuadrar en base a lo que es la edad y el índice de masa
corporal. ¿Sale? Entonces, esto es demasiado importante porque nos permite conocer ciertos problemas de nuestros adultos mayores que, si bien son muy comunes, en la gran mayoría de los casos lamentablemente se siguen presentando. Yo no entiendo por qué se siguen presentando si constantemente se realizan tamizajes, se realizan pruebas, se realizan lo que son campañas de salud pública para la detección. Lamentablemente, nuestra población es muy dejada. Nosotros tenemos que fomentar que el paciente sea responsable de su salud. El médico y la enfermera nunca van a ser el papel del paciente. Como bien ya lo ha estado manejando la Organización Mundial de la Salud, el médico, la enfermera son proveedores de salud, es decir, quienes dan conocimientos científicos de el cuidado de la salud. Nosotros no somos papás, no somos cuidadores, no somos guarderías de los pacientes. Nosotros, si bien tenemos cierta obligación de educar al paciente, no lo podemos forzar porque el paciente también tiene cierta libertad para continuar, iniciar o finalizar el mismo su tratamiento, siempre y cuando nosotros siempre hayamos informado de los riesgos y beneficios del tratamiento o de la suspensión del mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar bien conscientes de que el paciente o los pacientes por lo general van a cumplir con su tratamiento en el 70-80% de los casos con cierto apego, pero va a haber un cierto porcentaje de la población que no se va a cuidar a pesar de la insistencia del médico, de la enfermera, a pesar de que ya se vea grave, no van a tomar el tratamiento médico establecido y lamentablemente eso ya no queda en nuestras manos. ¿Cuál es nuestra obligación? Educar al paciente siempre. Recuerden lo que les vengo diciendo desde que nos conocimos. Eduquen al paciente, eduquen a su entorno y eduquen a la sociedad, ¿sale? Porque la gente, lamentablemente, tiene un pensamiento a veces egocéntrico, egoísta, narcisista, de que a mí no me va a pasar nada, a los demás sí, es mi problema. Sí, bueno, en ese momento no es tu problema, pero ya cuando ya te tienes una fractura de fémur porque te resbalaste, pues ya cambias toda la que es la dinámica de la sociedad interna y externa, micro y macro sociedad. Ya cambiaste la dinámica intrafamiliar, quizás tus hijos que tienen que ir a trabajar ya te tienen que cuidar, se pierde un ingreso y por lo tanto esa pérdida de un trabajador tiene repercusiones a nivel micro y macro económicos. Cambian también la forma de la interacción de la sociedad a nivel macroscópico, a nivel macro. Entonces ven cómo solamente el cambio de paradigma en el cuidado del paciente nos va a hacer una gran mejora en los sistemas de salud. Va a reducir la carga fiscal va a reducir la carga físico económica de los cuidadores y por lo tanto va a aumentar la calidad de vida de lo que es el paciente. Entonces, hasta aquí vamos a dejar lo que es el tema del programa de atención al envejecimiento 2020-2024 y ahorita vamos a iniciar con el programa de atención a enfermedades cardiovasculares crónicas degenerativas. ¿Sale? Entonces ahorita nos estamos viendo.